La riqueza no empieza en el bolsillo, empieza en la mente. La mayoría de las personas cree que el dinero es solo una cuestión de suerte, oportunidades o nivel de estudios. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué hay personas que lo pierden todo y vuelven a levantarse, mientras otras, aún ganando más, viven siempre al límite? La respuesta no está en la cuenta bancaria, sino en la forma de pensar. Este audiolibro no trata de fórmulas mágicas ni promesas vacías, trata de algo mucho más poderoso, la manera en que tu mente fue programada para relacionarse con el dinero. Desde pequeños, absorbemos ideas, creencias y emociones sobre la riqueza sin darnos cuenta. Frases como «el dinero es difícil de ganar», «los ricos son egoístas» o «eso no es para gente como nosotros» se instalan en nuestra mente y comienzan a dirigir nuestras decisiones. Con el tiempo, esas ideas se convierten en hábitos, y los hábitos en resultados. Por eso, antes de cambiar tu economía, necesitas entender qué historia te estás contando sobre el dinero. Este audiolibro es una invitación a mirar hacia adentro con honestidad, no para juzgarte, sino para descubrir qué patrones te están frenando y cuáles puedes reescribir. Si alguna vez sentiste que trabajas mucho pero avanzas poco, o que el dinero se te escapa sin saber cómo, quédate hasta el final, porque cuando cambias tu mentalidad, el dinero deja de ser un problema y se convierte en una consecuencia. Capítulo 1. El patrón financiero invisible. Cada persona tiene un patrón financiero interno, una especie de termostato del dinero que determina cuánto cree que merece ganar, conservar y disfrutar. Este patrón no es visible, pero se manifiesta constantemente en tus decisiones. Cuánto cobras por tu trabajo, cuánto ahorras, cuánto gastas y cómo reaccionas cuando el dinero llega o se va. No importa cuánto ganes, si tu patrón interno no cambia, tus resultados siempre tenderán a ser los mismos. Este patrón se forma principalmente en la infancia y adolescencia, observando a nuestros padres, familiares y entorno. No aprendemos sobre dinero en la escuela, lo aprendemos viendo cómo otros lo manejan, cómo hablan de él y cómo reaccionan ante la escasez o la abundancia. Si creciste en un ambiente donde el dinero generaba estrés, discusiones o miedo, es muy probable que hoy, sin darte cuenta, repitas esas mismas emociones en tu vida adulta. El problema no es tener un patrón financiero, todos lo tenemos. El verdadero problema es vivir en automático, creyendo que nuestros resultados económicos son fruto del destino, cuando en realidad responden a decisiones inconscientes. Cambiar tu economía sin cambiar tu mentalidad es como intentar llenar un balde roto. No importa cuánto entre, siempre se perderá. Imagina a dos personas que reciben un aumento inesperado. La primera lo ve como una oportunidad para organizarse mejor, ahorrar e invertir en su crecimiento. La segunda lo interpreta como permiso para gastar más. Un nuevo celular, salidas constantes, compras impulsivas. Meses después, ambas ganan lo mismo que antes, en términos reales. El dinero no cambió sus vidas, su patrón mental decidió el resultado. La buena noticia es que los patrones no son permanentes. Una vez que los identificas, puedes empezar a reprogramarlos. Y este es el primer paso para construir una mente millonaria. Dejar de preguntarte cuánto ganas y empezar a cuestionar cómo piensas. Capítulo 2. El archivo de dinero. Los modelos que heredaste. Desde que somos niños, nuestra mente comienza a crear lo que podríamos llamar un archivo financiero. No lo hacemos de forma consciente, simplemente observamos, escuchamos y repetimos. Vemos cómo nuestros padres hablan del dinero, cómo reaccionan cuando falta, cómo celebran o temen gastar. Sin darnos cuenta, esas escenas se convierten en creencias profundas que guían nuestras decisiones económicas en la adultez. El problema no es tener un archivo, sino no revisarlo nunca. Muchas personas viven con ideas heredadas que jamás cuestionaron. El dinero es sucio, los ricos son egoístas, si gano más, algo malo pasará, o el dinero siempre se va. Estas creencias no vienen de la realidad, vienen de la repetición, y lo más peligroso es que operan en automático.
Puedes leer libros, ver videos, incluso ganar más, pero si tu archivo interno no cambia, tarde o temprano volverás al mismo punto financiero. Muchas personas viven atrapadas en el hábito de justificarse. No gano más porque el sistema es injusto. No ahorro porque la vida es muy cara. No invierto porque no tuve oportunidades. El problema no es que estas frases sean completamente falsas, sino que al repetirlas refuerzan una mentalidad de víctima. Y desde la victimización no se construye riqueza. Cuando asumes responsabilidad total, aceptas que aunque no controles todo lo que ocurre, sí controlas cómo respondes y qué haces a partir de ahora. Piensa en alguien que cada vez que cobra su salario dice, esto no me va a alcanzar. Aunque aún no haya pagado nada, ya se siente en escasez. Esa frase no es casualidad, es un archivo antiguo hablando. Cuando esa persona decide reemplazarlo por voy a aprender a administrar mejor lo que tengo, empieza un cambio real. No porque el dinero aumente de inmediato, sino porque su relación con él deja de sabotearlo. Capítulo 3. Pensar en grande sin miedo. Pensar en grande no es un lujo ni un acto de arrogancia. Es una decisión interna que define el tamaño de los resultados que una persona está dispuesta a permitir en su vida. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, sino porque sus metas son pequeñas, cómodas y diseñadas para no incomodar a nadie. Una mente que piensa en pequeño se enfoca en sobrevivir. Una mente que piensa en grande se enfoca en crecer, crear y liderar. La diferencia no está en la inteligencia, sino en el permiso interno que cada persona se da para aspirar a más. Las personas con mentalidad de escasez suelen temerle a los grandes objetivos porque los asocian con fracaso, rechazo o responsabilidad. Pensar en grande implica aceptar que habrá errores, críticas y momentos incómodos, pero también implica entender que el verdadero riesgo no es fallar, sino pasar la vida completa jugando en pequeño. Cuando elevas tus estándares, tu mente comienza a buscar soluciones más creativas, tu energía se expande y tus acciones se alinean con una visión más ambiciosa. El crecimiento personal y financiero siempre exige ampliar primero la forma de pensar. Un principio clave es este: tu ingreso rara vez supera tu nivel de pensamiento. Si te ves a ti mismo como alguien normal, tus resultados serán normales. Si te ves como alguien capaz de generar valor, impacto y abundancia, tus decisiones comenzarán a reflejarlo. Pensar en grande no significa quererlo todo de inmediato, sino atreverte a visualizar una versión más poderosa de ti mismo y actuar desde ese lugar incluso cuando todavía no te sientes listo. Piensa en dos personas con el mismo trabajo y el mismo salario. Una solo piensa en pagar las cuentas del mes y llegar al fin de semana. La otra, con el mismo punto de partida, se pregunta cómo puede aprender nuevas habilidades, crear una fuente extra de ingresos o ascender en los próximos años. La diferencia no está en el dinero que ganan hoy, sino en el tamaño de las preguntas que se hacen. Pensar en grande comienza cuando cambias las preguntas pequeñas por preguntas que expanden tu futuro. Capítulo 4. Ingresos activos versus ingresos pasivos. La mayoría de las personas pasa toda su vida dependiendo únicamente de los ingresos activos, es decir, del dinero que reciben a cambio de su tiempo y esfuerzo directo. Trabajas, cobras. Dejas de trabajar, el dinero se detiene. Este modelo no es malo en sí mismo, pero se vuelve peligroso cuando es la única fuente de ingresos. La mente millonaria entiende que el tiempo es limitado y que si todo el dinero depende de él, la libertad financiera siempre estará fuera de alcance. Las personas con mentalidad de abundancia comienzan usando los ingresos activos como una herramienta, no como un destino final. Su salario, su negocio o su profesión se convierten en el punto de partida para construir algo más grande. En lugar de gastar todo lo que ganan, separan una parte para crear sistemas que puedan generar dinero incluso cuando no estén presentes. Aquí nace la diferencia clave. No trabajan solo por dinero, trabajan para que el dinero también trabaje para ellos. Los ingresos pasivos no aparecen por arte de magia ni de la noche a la mañana. Requieren visión, paciencia y decisiones inteligentes.
Inversiones, activos digitales, negocios automatizados, educación financiera aplicada. Todo comienza con pequeños pasos constantes. La mente millonaria no espera a ganar mucho para empezar. Empieza ahora, aunque sea con poco, entendiendo que el verdadero poder está en la acumulación y el tiempo. Capítulo 5. La comodidad es el enemigo silencioso. La comodidad es traicionera porque no duele, no asusta y no avisa. Se presenta como una sensación agradable de estabilidad, pero en el fondo actúa como un freno invisible al crecimiento. Cuando todo parece suficientemente bien, dejamos de cuestionarnos, de esforzarnos y de buscar versiones mejores de nosotros mismos. Este capítulo nos recuerda que muchas personas no fracasan por falta de talento, sino por exceso de comodidad. Las mentes prósperas entienden que el progreso rara vez ocurre en zonas cómodas. Crecer implica incomodarse, aprender algo nuevo cuando ya dominas lo básico, asumir retos cuando podrías quedarte donde estás y aceptar la posibilidad de fallar para avanzar. La comodidad prolongada genera estancamiento mental, financiero y personal. No te destruye de golpe, pero te va apagando poco a poco. La verdadera pregunta no es si estás cómodo, sino cuánto tiempo llevas sin incomodarte. Porque cuando la comodidad se vuelve costumbre, los sueños se vuelven pequeños, las metas se aplazan y la vida entra en modo automático. Este capítulo es una invitación directa a romper esa inercia antes de que se convierta en resignación. Imagina a alguien que tiene un pequeño negocio que funciona bien, gana lo suficiente, tiene clientes frecuentes y una rutina predecible. Podría mejorar procesos, aprender marketing digital o expandirse, pero no lo hace porque implicaría esfuerzo extra y riesgo. Años después, el mercado cambia, nuevos competidores aparecen y ese negocio cómodo empieza a quedarse atrás. No fue la falta de capacidad lo que lo limitó, fue la comodidad prolongada. La lección es clara, la comodidad no es estabilidad, es pausa disfrazada. Y quien quiere crecer, aprende a moverse antes de que la vida lo empuje. Capítulo 6. Administrar antes de ganar más. Uno de los errores más comunes en la vida financiera es creer que los problemas de dinero se solucionan únicamente ganando más. La mente millonaria entiende algo distinto. Si no sabes administrar poco, tampoco sabrás administrar mucho. El ingreso no crea riqueza por sí solo. La administración consciente es la que marca la diferencia. Muchas personas duplican o triplican sus ingresos y aún así siguen viviendo con estrés financiero porque nunca aprendieron a dirigir su dinero con intención. Administrar antes de ganar más implica tomar control desde donde estás hoy. Significa saber exactamente cuánto entra, cuánto sale y hacia dónde se dirige cada peso. La mente próspera no deja el dinero al azar ni confía en la memoria. Crea sistemas simples pero firmes. Presupuestar no es limitarse, es darse poder, porque cuando sabes cómo se mueve tu dinero, puedes decidir conscientemente cómo hacerlo crecer. Las personas con mentalidad de abundancia también entienden que administrar no es solo pagar cuentas, sino asignar propósito. Una parte para vivir, una parte para disfrutar, una parte para crecer y una parte para proteger el futuro. No esperan cuando gane más para ordenar sus finanzas. Comienzan hoy, porque saben que el hábito es lo que crea el resultado, no la cantidad. Piensa en alguien que recibe ingresos variables. Puede ser un vendedor, un creador de contenido o un emprendedor independiente. Y cada mes gasta según cómo se sienta. Cuando llega un buen mes, aumenta gastos. Cuando llega uno bajo, se angustia. En cambio, al crear un sistema fijo de administración, porcentajes claros y reglas simples, esa persona logra estabilidad incluso sin aumentar ingresos. El orden le da tranquilidad, y esa tranquilidad le permite tomar mejores decisiones que, con el tiempo, sí aumentan sus ganancias. Capítulo 7. El lenguaje interno crea resultados. La forma en que te hablas a ti mismo determina en gran medida los resultados que obtienes con el dinero y con la vida. Antes de que una acción ocurra, hay una frase interna que la precede. Esto es difícil. No soy bueno para esto. El dinero no es para gente como yo.
Ese diálogo silencioso se repite tantas veces que termina convirtiéndose en una identidad. Y cuando una persona actúa desde una identidad limitada, sus decisiones financieras también lo son. Las personas con mentalidad de abundancia utilizan un lenguaje interno completamente distinto, no porque ignoren los problemas, sino porque eligen interpretarlos de otra manera. En lugar de decir «no me lo puedo permitir», se preguntan «¿cómo puedo hacerlo posible?». Esa sola pregunta cambia el enfoque del cerebro. Deja de buscar excusas y empieza a buscar soluciones. El lenguaje no solo describe la realidad, la construye. Este hábito es poderoso porque el cerebro cree lo que escucha con repetición y emoción. Si constantemente te dices que nunca tendrás suficiente, actuarás con miedo, gastarás mal, evitarás oportunidades o te conformarás con menos. En cambio, si entrenas tu diálogo interno para hablar de crecimiento, aprendizaje y responsabilidad, comenzarás a tomar decisiones más alineadas con tus objetivos financieros, incluso cuando el contexto sea difícil. Cambiar el lenguaje interno no significa mentirte, sino hablarte con liderazgo. Significa pasar de la queja a la conciencia, del victimismo a la acción. Cada vez que eliges palabras más fuertes, más claras y más responsables, estás reprogramando tu mente para jugar un juego financiero más grande y más consciente. Capítulo 8. Rodearte de la mentalidad correcta. Uno de los principios más poderosos y a la vez más subestimados en el camino hacia la prosperidad es este. Te conviertes en el promedio de las personas con las que más tiempo compartes. No es una frase motivacional vacía, es una ley silenciosa. Tus creencias, tus hábitos, tu forma de ver el dinero y las oportunidades se moldean constantemente por las conversaciones que escuchas, los consejos que aceptas y los ejemplos que normalizas. Si te rodeas de personas que ven el dinero como un problema, una fuente de estrés o algo inalcanzable, tarde o temprano esa visión se filtra en tu propia mente. Las personas con mentalidad próspera cuidan su entorno como un activo. Saben que no pueden crecer en un ecosistema que constantemente cuestiona sus sueños o ridiculiza sus aspiraciones. Esto no significa rechazar a nadie ni volverte arrogante, sino elegir conscientemente qué ideas permites que influyan en tu vida. Un entorno correcto no siempre está lleno de millonarios, pero sí de personas que hablan de soluciones, aprendizaje, crecimiento y responsabilidad personal en lugar de excusas, quejas y miedo al cambio. También es importante entender que el entorno no es solo físico. Hoy en día te rodeas de personas a través de libros, podcasts, videos, redes sociales y contenido digital. Cada mensaje que consumes moldea tu diálogo interno. Si todos los días escuchas historias de fracaso, crisis y limitaciones, tu mente aprenderá a protegerse evitando riesgos. En cambio, si alimentas tu mente con ejemplos de superación, disciplina y pensamiento estratégico, empezarás a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Un ejemplo cotidiano y fácil de identificar es el de alguien que quiere mejorar su situación financiera, pero pasa horas en conversaciones donde el tema central es criticar a quienes les va bien o justificar por qué nadie progresa honestamente. Aunque esa persona trabaje duro, su mente empieza a sabotear cualquier intento de avanzar. En cambio, cuando decide limitar ese tipo de influencia y empieza a escuchar contenido educativo, rodearse, aunque sea virtualmente, de personas que piensan en grande y actúan con intención, su manera de decidir cambia. No porque la suerte aparezca, sino porque su mente ahora está entrenada para crecer. Capítulo 9. Elegir crecimiento sobre aprobación. Uno de los frenos más silenciosos al crecimiento financiero y personal es la necesidad constante de aprobación. Muchas personas toman decisiones no basadas en lo que las hará crecer, sino en lo que las hará encajar. Buscan ser aceptadas por su entorno, evitar críticas o no destacar demasiado. Sin darse cuenta, cambian su potencial por comodidad social. Las mentes prósperas entienden que crecer implica en muchos momentos ir en contra de la opinión de otros. Elegir crecimiento significa estar dispuesto a decepcionar expectativas ajenas para cumplir con tu propósito.
Significa decir no cuando todos esperan que diga sí, invertir tiempo, dinero o energía en algo que otros no comprenden y tolerar la incomodidad temporal del juicio externo. Las personas con mentalidad millonaria no buscan aplausos inmediatos, buscan resultados a largo plazo. Saben que la aprobación no paga cuentas ni construye libertad. El problema de vivir para agradar es que te mantiene pequeño. Te impide tomar riesgos inteligentes, explorar nuevas oportunidades o cambiar de dirección cuando algo ya no funciona. Quien prioriza la aprobación suele postergar decisiones importantes, mantenerse en zonas conocidas o abandonar ideas valiosas solo porque no suenan bien para los demás. El crecimiento real comienza cuando decides confiar más en tu criterio que en las opiniones externas. Capítulo 10. La riqueza es una consecuencia, no el objetivo. La mayoría de las personas cree que la riqueza es una meta final, un número en la cuenta bancaria, una casa grande o una vida sin preocupaciones económicas. Pero este enfoque suele llevar a frustración y decisiones impulsivas. La verdadera enseñanza de este capítulo es que la riqueza no se persigue directamente, se construye como resultado de quién te conviertes. Es una consecuencia natural de hábitos sólidos, decisiones conscientes y una mentalidad alineada con el crecimiento a largo plazo. Cuando alguien se obsesiona solo con el dinero, suele tomar atajos, buscar resultados rápidos o compararse constantemente con otros. En cambio, las personas con mentalidad próspera se enfocan en crear valor, mejorar sus habilidades, resolver problemas y aportar más al mundo. El dinero llega después, como una recompensa lógica, no porque lo pidieron, sino porque se lo ganaron a través de su forma de pensar y actuar de manera consistente. Este capítulo también nos recuerda que el dinero amplifica lo que ya eres. Si no tienes control emocional, disciplina o claridad, más dinero no resolverá esos vacíos. Por el contrario, puede agravarlos. Por eso, antes de enfocarte en cuánto quieres ganar, pregúntate en quién necesitas convertirte para sostener ese nivel de abundancia sin perder equilibrio, propósito ni paz mental. Conclusión. La riqueza comienza cuando cambias por dentro. La verdadera enseñanza de Secretos de una mente millonaria de T. Harv Eker no es una fórmula mágica ni un atajo financiero. Es una invitación profunda a revisar quién eres, cómo piensas y qué decisiones repites cada día. La riqueza no nace en una cuenta bancaria, nace en una identidad clara, en la responsabilidad total sobre tu vida y en la valentía de actuar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Cuando cambias tu patrón interno, tus resultados externos inevitablemente te siguen. Este audiolibro nos recuerda que el dinero es un reflejo de nuestros hábitos, creencias y nivel de compromiso con el crecimiento. No se trata solo de ganar más, sino de convertirte en una persona capaz de sostener, multiplicar y usar el dinero con inteligencia y propósito. La verdadera abundancia aparece cuando eliges crecer aunque incomode, aprender aunque duela y avanzar aunque nadie más lo haga contigo. Si este contenido te ha aportado claridad, motivación o una nueva forma de ver tu vida financiera, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos compartiendo audiolibros, ideas poderosas y herramientas prácticas para desarrollar mentalidad, disciplina y libertad financiera. Activa la campana, deja tu like y recuerda, el cambio comienza hoy y comienza contigo.